realmente quería poder compartir, ¿cierto? Sobre la segunda venida del Señor Jesús. En estos días Dios me estaba inquietando de que es necesario hablar sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo intento no hablar tanto del tema en sí mismo, de cómo va a ser, ¿cierto? Aunque está claro en las Escrituras, porque siempre hay un, como un intento de escudriñar esas cosas, pero que en la gran mayoría de las veces escarba, por querer saber cómo van a ser los últimos tiempos, por querer tener más revelación que otra iglesia, etcétera, etcétera. Porque nos vamos a dar cuenta de que lo que dice la escritura realmente va en contra de lo que piensa la mayoría de las iglesias. La mayoría, no todas. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, ¿cierto? Están influenciados por doctrinas de hombres, ¿cierto? Y no quieren soltarlas. Yo creo que es bueno poner este fundamento de cómo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo y ir respondiendo dudas y preguntas. Esto va a ser solamente una introducción. Y es importante que cuando uno estudia estas cosas, hay una rama de la teología que es llamada eh, escatología, que viene de la palabra escatos, que es últimos tiempos, ¿cierto? Y la palabra logos, que es estudio. Por lo tanto, la escatología, ¿cierto? Es el estudio de los últimos tiempos. Y ¿por qué es importante? Porque eso nos lleva a preparar, a estar en una condición correcta. Porque nuestra esperanza, ¿cierto? Es que el Señor Jesucristo establezca su reino, poder heredar la promesa que Él nos ha dado, que es la redención de nuestro cuerpo, ya sea que estemos muertos en la resurrección o que estemos vivos y sea por medio de la transformación. Esa es la esperanza. Y uno de los errores más grandes que hay, ¿cierto? Es equivocarse en las prioridades y en los propósitos. Por eso que yo he intentado ser enfático siempre, ¿cierto? En entender de que Dios tiene prioridades y de que muchas veces nuestras prioridades, o sea, siempre, son las que se tienen que acomodar a las prioridades de Dios y yo debo descubrir. Entonces, para Dios es más importante la resurrección de los muertos y su segunda venida, la transformación del cuerpo, poder recibir esta redención completa, más importante que el rapto, ¿cierto? El rapto de la iglesia, ¿cierto? Y todo lo demás. Es más importante la resurrección, la transformación, el que el Señor Jesucristo desate la ira de Dios, ¿cierto? Acá en la tierra es más importante que cualquier otra cosa. ¿Cómo uno puede saber de que algo es más importante para Dios? Cuando uno ve en las Escrituras cuántas veces Dios lo menciona, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, así uno puede ver, ¿cierto?, qué tema es más importante para Dios. Y hay innumerables pasajes bíblicos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que hablan, ¿cierto?, eh, sobre la resurrección de los muertos, sobre la herencia. Dios habla sobre su promesa de la consolación que viene del padecimiento, el sufrimiento, y todo eso se da en la regeneración, en la resurrección. Entonces, también habla de la instauración del reino, de que Jehová será rey, que el Señor Jesucristo será rey, que Él instaurará justicia en todo el mundo, etcétera, etcétera. Innumerables pasajes bíblicos hacen alusión al reino de Dios establecido aquí en la tierra, físicamente, y además, ¿cierto?, hace alusión innumerables, pero innumerables pasajes bíblicos sobre el día grande y terrible de Jehová, el día de Jehová, aquel día, el día de la ira, el día de la retribución, que son sinónimos, que hacen una indicación del mismo evento o del mismo día, que en realidad no
que en realidad, ¿cómo se llama? No es un día físico, ¿cierto? Sino que habla de un evento, que tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, ¿cuál es el primer error que yo considero, ¿cierto?, que uno comete al poder interpretar estos temas o cualquier otro tema? No entender las prioridades de Dios, o no buscar cuáles son las prioridades de Dios y a qué tema Dios le da más importancia. Debemos entender qué es más importante para Dios. Segundo error que se ha cometido en todas las iglesias es, bueno, no en todas, pero en el 80% quizás, ¿cierto? Es, es el nivel de autoridad, el nivel de revelación que hay en las escrituras. No todos los escritores bíblicos tienen el mismo nivel de revelación, ¿ya? Hay que pensar de que los profetas tienen un nivel de revelación, los apóstoles tienen un nivel de revelación, y hablo de los que están en la Biblia, ¿ya? Y obviamente Jesús tiene un nivel superior de revelación. Entonces, cuando no entendemos eso, ¿cierto?, nuestra columna vertebral se deshace. En cualquier tema, hermano, que ustedes quieran estudiar, cualquier tema, las enseñanzas de Jesús, la forma de ser de Jesús, el ejemplo de Jesús, las palabras de Jesús, o las referencias que Jesús hace sobre ese tema, son el pilar central de la enseñanza. Y sobre ese pilar yo debo desglosar, ¿cierto?, las otras enseñanzas que son entregadas por apóstoles, por profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, Jesús es el que nos reveló al Padre. Es a Él a quien el Padre le ha revelado todo, como Él mismo dice. A mí el Padre todo me lo ha revelado. Como oigo, hablo. ¿Mm? Entonces, es más, dice de que el Padre le ha revelado a Jesús y le revela todas las cosas. Entonces, Jesús tiene más revelación que el profeta Daniel, que el profeta Isaías, que el profeta Jeremías, que Pablo, que Pedro, que Juan, que Judas. Tiene más revelación que cualquier otro profeta o cualquier otro apóstol o cualquier otro personaje bíblico. Y ese es un error, ¿cierto?, que nos desvía y nos hace malinterpretar los pasajes bíblicos, porque en todo esto que tiene que ver con escatología, ¿cierto?, hay muchos pasajes que son muy simbólicos. Entonces, como son muy simbólicos, ¿cierto?, eso se presta para diferentes interpretaciones. Por ejemplo, mira, hermano, hay muchos símbolos en las escrituras que significan diferentes cosas. Por ejemplo, el agua, ¿cierto?, puede significar la palabra de Dios, como dice en, ¿cómo se llama? Efesios 5, que dice de que Jesús lavó a su iglesia, o lava a su iglesia por el lavacro del agua por la palabra, dando, ¿cierto?, de que el agua es un símbolo de la palabra de Dios, pero también es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando dice en Juan 7, ¿cierto?, que correrán ríos de agua viva de su interior a todos los que crean en Jesús, diciendo esto del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyesen en él. Entonces, hace una directa alusión al agua, al Espíritu Santo. Entonces, en cada pasaje bíblico, ¿cierto?, necesitamos una correcta interpretación, quizás de alguna simbología que hay, según el contexto bíblico y según el discernimiento y según el panorama bíblico completo. ¿Mm? Entonces, así hay muchos elementos más, ¿cierto?, que tienen dos significados, hasta tal punto que algunos pueden significar algo positivo y algunos pueden significar algo negativo. Por ejemplo, la levadura en las escrituras es símbolo del pecado o de la vieja, ¿cómo se llama?, naturaleza. Cuando Pablo habla de que debemos vivir en una nueva vida, ya no con la vieja levadura de pecado. Pero también Jesús, el mismo Jesús, usa la, la levadura como símbolo del reino de Dios. De que el reino de Dios es como una mujer, ¿cierto?, que puso o escondió la, ¿cómo se llama?, levadura en una masa, ¿cierto?, etcétera, etcétera.
Entonces, es importante poder mantener esa revelación, y para eso necesitamos un corazón abierto a descubrir realmente lo que Dios quiere y no querer tergiversar las Escrituras o usar las Escrituras para poder probar algo que yo creo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el error que se ha cometido? Darle más importancia al arrebatamiento o al rapto que a la segunda venida de Jesucristo o al reinado de Jesucristo aquí en la tierra, al juicio de Dios en contra del mundo inconverso o la redención del cuerpo, la resurrección de los muertos. Eso es totalmente fundamental. Entonces, realmente se le ha dado mucho énfasis, y se han escrito libros, se han hecho estudios, se hacen seminarios que están centrados en el rapto de la iglesia, cómo va a ser, cuándo va a ser, que quiénes se van, que quiénes se quedan, que cuándo, que el tiempo, que cuánto falta, etcétera, etcétera. Cuando ese no es el centro es la venida del Señor. El centro no es que la iglesia va a ser raptada, entre comillas, sino que el centro es que el Dios Todopoderoso, hecho hombre, el Rey, viene a cumplir todas las promesas acá en la tierra. Viene a establecer su reino y a reinar con su iglesia. Ese es el centro, hermano. Entonces, cuando nos desvirtuamos de eso, no vamos a tener una revelación completa de las Escrituras. ¿Ya? Vamos a leer quizás uno o dos pasajes bíblicos a modo de introducción de este tema, y después vamos a dejar algún espacio para consultas si es que tienen. ¿Ya? Vamos a abrir, a ver si ustedes pueden abrir Mateo 24. Porque hay muchos que toman estas revelaciones sobre la segunda venida de Cristo, ya sea del profeta Daniel o de Pablo. Incluso yo he escuchado a grandes ¿cómo se llama? Maestros, ¿cierto? Decirle que Pablo es el que tenía la mayor revelación de la segunda venida de Cristo. Y eso no lo dice en ninguna parte. Que Pedro no haya hablado, aunque sí habló, ¿cierto? Pero que él no haya escrito extensamente sobre esto. Juan habló de esto, Judas habló de esto. Juan, ¿cierto? Fue el que escribió el libro del Apocalipsis. Entonces, decir de que Pablo era el que tenía toda la revelación y el único que tenía claro cómo va a ser la segunda venida de Cristo, eso no es una verdad bíblica. Que los otros apóstoles no aparezcan quizás todas sus cartas en la Biblia, eso no significa que no hayan enseñado y no hayan escrito claramente sobre la segunda venida de Cristo. Uno puede ver que Judas, él realmente tenía harta revelación, ¿cierto? Sobre los últimos tiempos, Pedro también. Entonces, el que tiene toda la revelación es Jesús. Y Jesús es el único profeta que no tenía el problema, ¿cierto?, que tienen todos los profetas, de trasladar lo que está en el, en el tiempo eterno de Dios, trasladarlo al tiempo cronológico en el orden correcto. Todo profeta humano, ¿cierto?, tiene ese problema de poder discernir completamente que las cosas que él esté viendo, quizás por una revelación, por una profecía, no sé, poder ordenarlas en qué tiempo cronológico corresponde cada eso. O sea, en qué tiempo cronológico va a corresponder cada una de las cosas que él está viendo, porque Dios vive en un eterno presente. Por eso que Juan, en el Apocalipsis, él vio cosas como si estuviesen, ¿cómo se llama?, ocurriendo en el tiempo presente, pero realmente eran cosas que aún no habían pasado, y vio cosas que ya habían pasado. Entonces, el único que no tenía ese problema es Jesús. Él sí podía ordenar, ¿cierto?, todo lo que estaba en el tiempo eterno o kairos de Dios, ¿cierto?, al tiempo cronológico humano, para poder darlo en un orden exacto, en un orden correcto. Entonces vamos a leer una de las partes donde el Señor Jesucristo habla de la segunda venida, que es Mateo 24. Y vamos a hablar específicamente de su segunda venida. Yo les voy a leer desde el versículo
4, y espero que ustedes me puedan ir, ¿cómo se llama? Siguiendo esta lectura. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencia, hambres y terremotos por todos los lugares. Y todas estas cosas serán principio de dolores. Entonces, ¿cómo se llama este periodo de tiempo que está describiendo el Señor Jesucristo? Principio de dolores, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros. A las puertas de otro periodo que se llama la Gran Tribulación. Pero estamos viviendo el tiempo de principio de dolores, donde ciertamente se han estado cumpliendo hace bastante años atrás, ¿cierto? Quizás un siglo o más incluso, o más quizás, ¿cierto? Estas cosas. ¿Qué más dice? Y aquí viene, ¿cierto?, lo que va a ocurrir con la iglesia en este periodo. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí está hablando del aborrecimiento que tiene el mundo, el cristianismo, hacia los cristianos, hacia sus valores, hacia sus convicciones, y ya estamos viendo que esto cada vez está tomando más fuerza. Ya no solamente es una minoría, sino que es una moda, es un pensamiento social, es parte del pensamiento del mundo, y es una normalidad, ¿cierto?, ver al cristianismo como algo atípico, como algo exagerado, incluso como enemigos de la evolución de la sociedad. Entonces, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahí está hablando de la condición de la iglesia. Cuando habla de que se entregarán y se aborrecerán, está hablando de lo que va a pasar adentro de ellos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está hablando, esa palabra amor es amor ágape. Y esa palabra que se usa para maldad es vivir sin la ley de Dios. Entonces, por multiplicarse, ¿cierto?, de que las personas aborrecen vivir bajo la ley de Dios, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, el amor ágape de muchos se enfriará. Por eso que nosotros tenemos que alimentar el amor de Dios y entender de que estas cosas están escritas, ¿cierto?, que van a estar propensas sobre el pueblo de Dios, pero tiene un propósito. Vamos a ver cuál es el propósito. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y es necesario que nosotros seamos probados, que seamos trabajados por Dios para poder ser dignos de reinar con Jesús. Porque la salvación es por gracia. El precio fue pagado por Jesús, ¿cierto? Y somos parte de su reino. Pero el hecho de reinar, de ejercer autoridad con Jesús, ¿cierto?, necesita cualidades que están descritas en las Escrituras, que Dios quiere formarlas en nosotros. Por eso que Pablo dice de que el sufrimiento momentáneo que uno pueda vivir en esta tierra, o la tribulación momentánea que pueda vivir en esta tierra, no se ha de comparar con la gloria postrera o con la gloria venidera. ¿Qué más dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por eso que en algunos versículos, como en Efesios 4, habla de que todos somos llamados a la obra del ministerio. Dios llama a todos a obrar, pero muchos son los llamados y pocos son los escogidos, o pocos son los que acuden al llamado, o los que están en condiciones de poder obrar en el reino real. Y es necesario, hermanos, que prediquemos este evangelio del reino. Y para eso, por eso que yo les he insistido de que necesitamos que el reino de Dios se establezca en mi corazón. Por eso que es necesario que yo corra para ser libre si hay alguna causa de contaminación espiritual en mí,
que corra para ser salvo, que busque con diligencia en los ministerios, en los ministros de Dios, en la palabra, en la oración, ayuno, etcétera, etcétera, pero que corra con diligencia, porque el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas. ¿Mm? Que busque el arrepentimiento. Entonces, es necesario, amados y amadas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el reino de Dios establecido en mi vida, y por eso que yo les insisto, establezcan el reino de Dios en su familia. Cuando tú perdonas, estableces el reino de Dios. Cuando tú reaccionas como Cristo espera que sea tu reacción ante una ofensa, ante un problema, ¿cierto? Estás estableciendo el reino de Dios. El amor y la fe es las bases del reino de Dios, porque así estableció el reino de Dios. Y eso nos va a capacitar para que nuestro testimonio, nuestro actuar, nuestra forma de ser, nuestras palabras, ¿cierto? Realmente estemos predicando el Evangelio del Reino. Que el Evangelio del Reino no solo se predica con palabrerías, se predica con el testimonio vivido y con poder de Dios. ¿Cómo yo voy a poder ministrar el poder de Dios para que alguien sea libre, que alguien sea sano, para que alguien pueda ser sanado en su corazón? Con el poder de Dios, si yo no lo he experimentado en mi propia vida. ¿Mm? El Señor Jesucristo dice, dad de gracia lo que habéis recibido de ellos. ¿Ya? Entonces, es necesario que se predique en el mundo el Evangelio. Y en casi todo el mundo, hermanos, se predica el Evangelio. En casi todo, no en todo el mundo. Hay muchas partes, ¿cierto?, donde gobierna el hinduismo, el islamismo, y donde los cristianos realmente son perseguidos, son masacrados, son abusados, ¿cierto? Y el ser cristiano es ganarte una sentencia de muerte. Entonces, hay lugares en la tierra que es muy difícil predicar el Evangelio. Obviamente por el internet, por la radio, por la televisión, por las redes sociales, Facebook, YouTube, ¿cierto? Se ha masificado esto, pero no necesariamente el Evangelio del Reino. ¿Y cuál es el centro del Evangelio del Reino? El reino de Dios. Y un reino sin rey no es reino. Y un reino sin autoridad no es un reino. Por lo tanto, el Evangelio del Reino centra a Jesús como Señor, como Rey, como el que decide, como el que una persona que se convierte se somete a lo que Jesús ha determinado. Y no le da órdenes a Jesús y no trata de cambiar la opinión de Jesús, sino se somete. Así yo me estoy sometiendo al reino. Así yo me estoy, ¿cierto?, haciendo más parte del reino de Dios cada vez que me someto a la voluntad del rey. Hay que recordar de que el gobierno, ¿cierto?, de un rey es un gobierno absoluto. No como el gobierno, no como el tipo de gobierno, ¿cómo se llama? Democrático, ¿cierto? Donde el pueblo vota, donde el pueblo escoge, donde hay un parlamento para las leyes, donde la gente protesta, ¿cierto? Como vemos ahora, y que se llama el plebiscito, y que los cabildos para ver la Constitución. No, el reino de Dios no es así. El reino de Dios es un gobierno teocrático. Teo es Dios, crático es gobierno. Le gobierna Dios. Dios ha establecido una constitución que es su palabra para el reino. Y no le tiene por qué consultar a nadie. El que quiere ser parte del reino de Dios, que lo sea, y el que no lo sea. Jesús ha abierto la puerta por medio de su sacrificio. Y la entrada al reino de Dios es por medio de la fe y del arrepentimiento. Jesús es claro cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces, el arrepentimiento y la fe es la puerta, la llave para entrar al reino. Y es voluntario, hermano. Pero Jesús, el Rey, Dios, es el que ha escrito la Constitución, es el que ha puesto las leyes, el que traza el camino, y no tiene por qué preguntarle a nadie, ni de lo que ha hecho, ni de lo que hace, ni lo que va a hacer. Ese es el reinado, ese es el Evangelio del Rey, que se da a través de la manifestación del amor de Dios, que Dios, sin tener por qué hacernos parte de su reino, ha querido compartir su reino
con esta humanidad que estaba condenada. Y eso a Dios le costó un precio. Hacerse hombre, morir en la cruz, padecer, pagar el pecado. Por eso que lo más seguro que tenemos es el amor de Dios, porque Dios ha querido, sin tener ninguna obligación por nosotros, sin tener ninguna obligación moral, ni sin tener que rendirle cuentas a nadie. Por eso que lo más seguro que nosotros tenemos es que Dios nos ama y de que Dios quiere que seamos parte de eso. ¿Quién va a torcer la mano de Dios? ¿Amén, hermano? Entonces, ese es el evangelio que se necesita predicar. Voy a continuar para no pasarme tanto. Dice el versículo 15. Por tanto, y ojo con esto, por lo tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo de Dios. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los años. En todos estos versículos que vimos, desde el 15 al 29, o sea, el 28, hace una descripción, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, de el tiempo que es llamado la gran tribulación. Como él dice, y ese será tiempo de gran tribulación o gran aflicción como nunca ha sido antes. Y el tema está sobre quién va a ser esta aflicción. ¿A quién le está advirtiendo Jesús sobre esta aflicción? A la iglesia, a los discípulos. Si los discípulos no fuesen a pasar por este tiempo, ¿para qué tomarse esa molestia de advertir? Y es más, hay muchos pasajes bíblicos que hablan de que la iglesia, los creyentes, a los cuales el Señor Jesucristo está hablando, van a estar acá en la tierra cuando se viva este momento de la gran tribulación. Por ejemplo, primero, cuando Él dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande tribulación que no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Cuando dice que vuestra huida no sea en sábado, no está hablando de que van a huir de la gran tribulación, sino que está hablando de los hechos que van a pasar en Jerusalén. Porque el centro o la señal del inicio de la gran tribulación va a ser la caída o el ataque, como quieran verlo, ¿cierto?, a Jerusalén, que no hay tiempo para ver esto, ¿cierto?, pero es parte de lo que habla el Señor Jesucristo cuando dice, cuando viereis la abominación y el asolamiento que fue descrito por el profeta Daniel, ¿cierto? Está hablando de que el inicio de la gran tribulación va a estar dado quizás por la invasión sobre Israel, ¿cierto?, o con la caída de Jerusalén, ¿ya? Entonces empezará la gran tribulación. El versículo 22 dice, y si no fuesen acortados aquellos días, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí da a entender claramente de que en ese periodo, ¿cierto?, va a ser acortado por causa de los escogidos. ¿Dónde van a estar los escogidos entonces? ¿Cómo es posible pensar que los escogidos van a estar en el cielo? Si realmente aquí el Señor Jesucristo está diciendo de que este periodo va a ser tan fuerte, pero por causa de los escogidos va a ser acortado, porque si no, ni aún los escogidos podrían sobrevivir.
Pero por causa de que ellos sí sobrevivan, por el propósito de Dios, es que esos días serán acortados. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, entonces si alguno os dijere, porque se levantarán falsos cristos, ¿para qué hacer estas advertencias de esto que va a pasar? O sea, perdón, de esto que va a pasar en la gran tribulación a sus discípulos. ¿Para qué? Si ellos supuestamente no van a estar ahí. ¿Para qué advertirles que en este periodo de la gran tribulación habrá muchos más falsos cristos, muchos más falsos profetas y que engañarán a muchos? Si aún fuese posible a los escogidos, ¿para qué advertirles que ellos, aún siendo escogidos, van a intentar ser engañados por el anticristo, ¿cierto? Por los falsos profetas, ¿cierto? ¿Para qué advertírselos si supuestamente no iban a estar? Sigamos. Y es más, el versículo 25 y el versículo 20, el versículo 25 dice, he aquí os lo he dicho antes, o sea, Jesús está haciendo una advertencia. Y por eso que es importante poder ver, ¿cierto?, el tema central que Jesús está hablando. El tema central de Jesús no es rascar la comezón de los discípulos de entender cómo van a ser las cosas. El tema central de Jesús es advertirles en qué condición deben estar. Y para eso tuvo que explicar el orden de los eventos. Pero si ustedes leen, si ustedes hacen un análisis gramatical, ¿cierto? O sea, un análisis, ¿cómo se, un análisis, ¿cómo se llama? Narrativo de esto, ¿cierto? Ustedes pueden darse cuenta que el centro es una constante advertencia. El centro no es explicar cómo van a ser las cosas, sino las cosas que van a pasar para advertirles a las personas en qué condición deben estar. Eso es un simple análisis narrativo, de ver cuál es el tema central, etcétera, etcétera. Pero a veces estamos contaminados con cosas que nos han dicho, ¿cierto? Y empañamos la revelación de Dios. Bueno, dice, he aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, en el desierto está, no salgáis. Vuelve a hacer una advertencia. Y aquí habla ya de su segunda venida. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Habla aquí de que como el relámpago, o sea, está hablando de que algo que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, o sea, algo que va a ser, sí o sí, va a ser en un momento dado, y no va a ser como que pase mucho tiempo, días, sino que Jesús viene. Y también dice que va a ser como un relámpago en el sentido de que se va a ver en todo el mundo, en todos los extremos de la tierra. Va a ser visible, no va a ser una venida secreta. Así que cuando Él venga, va a ser como el relámpago, se va a ver para todo. Va a ser de una vez, ¿cierto? Como, ¿cómo se llama? Que Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojo. Y a la vez, todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque hay teorías que dicen que son dos venidas. Viene Jesús por su iglesia, sube al cielo, ¿cierto? Y después viene con su iglesia. Y no hay ningún argumento bíblico que realmente diga eso. Los versículos bíblicos que son usados para eso son sacados de contexto y no son expuestos por los otros versículos bíblicos y mucho menos con el orden principal que da Jesús de los últimos tiempos. Y que Él mismo revela cómo va a ser su segunda vez. Entonces, Jesús viene una segunda vez, no viene una venida secreta, viene y su venida va a ser visible en todo el mundo y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué más dice? Versículo 29. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes o los poderes de los cielos serán conmovidos. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y aquí hay un tema súper importante.
ya vamos a terminar, ¿cierto? Yo creo que vamos a tener que hacer esto, una segunda parte, y quizás hasta una tercera, ¿cierto? Para poder entender bien. Aquí hay un punto importante. Dice, después de ese periodo de la gran tribulación, después, dice, luego, claramente, dice, luego, después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, ¿ya? Y después de la tribulación, dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es la segunda venida del Señor Jesucristo? Después de la gran tribulación. Y no hay un rapto secreto antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el versículo 31 está hablando de los hechos que van a pasar después de la gran tribulación. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Aquí está hablando de la cosecha que Jesús, ¿cierto? En su segunda venida va a recoger a su pueblo, pero está hablando de que gran tribulación, segunda venida, todo ojo lo verá, las tribus, los mundanos lamentarán, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene la ira de Dios. Y cuando pase eso, cuando Él venga, cuando sea visto por todos, ahí enviará sus ángeles a buscar y a recoger a sus escogidos. Entonces, ¿cómo podemos pensar que va a ser antes si Jesús claramente dice que va a ser después? Entonces, la segunda venida de Jesús va a ser después de la gran tribulación. Y después Jesús recoge, o en su segunda venida, recoge, después de la gran tribulación, a sus escogidos. Los mismos escogidos que Jesús ha venido diciendo en la descripción de la gran tribulación que van a intentar ser engañados. Y a los mismos escogidos que Jesús les está advirtiendo que en ese periodo de la gran tribulación, ¿cierto?, van a haber muchos falsos cristos, falsos profetas que los van a intentar. ¿Cómo vamos a pensar que los escogidos van a ser raptados antes de su segunda venida o antes de la gran tribulación? Si claramente Jesús da este orden. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, miren, yo voy a subir este video, ¿cierto? Como todos a YouTube, porque hay harta gente que ve estos videos, ¿cierto? Y es probable que haya mucha gente que ve estas prédicas y al escuchar esta quizás ¿cómo se llama? Ya no quiera más escuchar nada que yo predico. ¿Por qué? Porque este tema está tan arraigado, ¿cierto? Que contradecir lo que siempre se ha creído realmente ha traído división en la iglesia. Aunque es un tema importante, es uno de los temas, como yo les compartía el otro día, es uno de los temas que no es una doctrina fundamental. Si hay otra iglesia que piensa que el orden de la segunda venida del Señor Jesucristo tiene otro orden, no es como para dividirnos, como para pensar que es una herejía. Es una doctrina que es importante, ¿cierto? Que para mí, porque creo de que esto tiene una directa relación con los escogidos de Dios y con el reino de Jesús y con la preparación para el reino, ¿cierto? Y a la vez, creo que es sumamente importante para entender el propósito que Jesús y que Dios tiene, ¿cierto?, al venir aquí a la tierra. Pero no obstante, no es una doctrina fundamental para terminar dividiéndonos como iglesia, ¿cierto? O ¿cómo se llama?, rechazar, ¿cierto?, que una persona, aunque tenga este pensamiento diferente, realmente pueda tener unción. ¿Amén, amado? Ya, nosotros tenemos que entender, hermanos, y ahora sí que es verdad que para terminar, porque voy a hablar como 5 minutos, tenemos que entender, hermanos, que nosotros hemos sido puestos por Dios para tribulación. En Primera de Tesalonicenses dice claramente,
Porque uno de los errores que es, ¿cómo se llama? Lo que vamos a ver el próximo sábado. Uno de los errores más graves que se cometen al interpretar los versículos bíblicos sobre esto es confundir el periodo de la gran tribulación, que no es un tema principal para Dios. Aunque es nombrado más de una vez en las Escrituras, no, quizás hay 3, 4, 5 versículos bíblicos que hablan específicamente de la gran tribulación en sí mismo. Pero hay innumerables pasajes bíblicos que hablan del día grande y terrible de Jehová, el día de la ira. Entonces, uno de los errores más comunes al interpretar, ¿cierto?, la escatología o los últimos tiempos es confundir este periodo de la gran tribulación con el día de la ira o el día grande y terrible de Jehová. Entonces tenemos que entender que son dos cosas diferentes, que es lo que vamos a ver, lo que vamos a probar públicamente el próximo sábado, ¿cierto? Que son 2 días diferentes. El periodo de la gran tribulación tiene un propósito y inicia en cierto evento y termina en cierto evento, y el día de la ira inicia en cierto evento y, bueno, en realidad en las Escrituras no hay ciencia cierta en qué tiempo termina, pero tiene un inicio y tiene una duración, y tiene un propósito diferente al de la gran tribulación. Cuando no entendemos eso, confundimos muchos pasajes bíblicos que están hablando del día de la ira y creemos que están hablando de la gran tribulación. O algunos que están hablando de la gran tribulación y realmente están hablando del día de la ira. Son 2 eventos diferentes. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, ¿qué dice, amado? Dice lo siguiente. Déjeme buscar el pasaje bíblico específico. Primera de Tesalonicenses 3:3. Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones que vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. ¿Para qué somos puestos? Para tribulación. En Primera de Pedro dice claramente que lo que padecemos, con fe lo padecemos porque es necesario padecer para que nuestra fe sea aprobada como el oro en el crisol y poder ser parte de la gloria que Dios quiere manifestar por medio de su. Entonces, la tribulación, la aflicción tiene un propósito en el creyente y la tribulación se soporta. Pablo dice que es necesario, o sea, es necesario, es inevitable que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No por algunas, no por pocas. Por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y no está hablando de la salvación. Y no está hablando de entrar al reino, de que podamos inmiscuirnos en el reinado de Jesús. Porque Jesús quiere compartir su autoridad para ejercer su reino. Aquí en la tierra, en el tiempo ahora, hoy presente, y mucho más en el tiempo milenial. Entonces, para poder ser introducidos en ese reino, necesitamos. Dice que por muchas tribulaciones, no pocas, no algunas, es necesario que entremos al reino de los cielos por muchas tribulaciones. Entonces, Pedro dice, no, que no se sorprendan como si cosa extraña os aconteciese cuando sois afligidos, porque eso se hace para vuestra prueba. Entonces, la tribulación es para el reino de Dios y produce prueba, forma, depura, saca las impurezas, saca lo malo, establece lo que Dios quiere establecer en el corazón del hombre. No obstante, en el mismo Primera de Tesalonicenses, dice el versículo 5, o sea, el capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí una aparente contradicción. En el capítulo 3, en el versículo 3 dice de que somos puestos para tribulación, o puestos para aflicción. Y en el 5:9
dice de que no somos puestos para la ira, porque la ira y la tribulación son cosas diferentes. La tribulación no es un descargo de la ira de Dios. La tribulación, ¿cierto?, es una prueba de Dios, que nos sustenta Dios por medio de su amor, por medio de la fe, para formarnos, porque Dios sabe, ¿cierto? Dios sabe el valor que tiene la eternidad más que nadie, y sabe que una aflicción momentánea en esta vida tan corta que vive el ser humano, como dice el Salmo de que el hombre como la hierba son sus días. Un día estuvo, el otro ya no estuvo. Así es para Dios toda nuestra vida, vivir 100 años, 120 o más. Es como un soplo comparado con su eternidad. Entonces, Dios sabe de que una aflicción en esta vida, por muy grande que sea, no se ha de comparar con el beneficio que va a traer en la eternidad. Por eso que la Biblia nos exhorta a poner la vista en Jesús, poner la vista en las cosas de arriba. Y así se crea la fe. Mirar, buscar mirar lo que Dios ve. Así que cualquier aflicción que estés pasando, amado y amada, familiar, cualquier cosa que estés pasando, tribulación de cualquier índole, no es casualidad, tiene un propósito de formarte, quebrantarte, corregirte, disciplinarte, no sé, pero tiene un propósito de prueba, de depurarte, de crear en ti el carácter de Jesús. ¿Duele? Claro que duele porque es tribulación, es prueba. Dios te está probando como el oro en el crisol. Cuando yo pruebo el oro en el crisol, es para que tenga una alta temperatura tan grande que las impurezas empiezan a salir y el oro se purifica. Porque en la aflicción se ve nuestro carácter. Si realmente creemos en Dios, si realmente tenemos voluntad para resistir el pecado. Y ahí, en la aflicción, nos damos cuenta que en realidad quizás no amamos tanto a Dios como pensábamos. O quizás no somos tan fuertes en nuestras convicciones como pensábamos. Y Dios no lo hace para decir, ah, viste que no eras así, sino porque Dios ya lo sabía. Y nos hace pasar por esas circunstancias para que nosotros nos demos cuenta, nos podamos arrepentir y recibamos lo que Dios nos quiere dar para poder vencer esa debilidad. Eso es el proceso de perfeccionamiento. Cualquier aflicción que estés pasando, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa en el trabajo, con tu jefe, con el vecino, lo que sea, o con un vicio. Dios te quiere mostrar tu debilidad. Dios ya la ve y aún así te ama y te va a seguir amando. Pero muchas veces nosotros creemos que somos más de lo que realmente somos. Que yo tengo convicciones, que yo tengo fe, que yo amo a Dios, etcétera, etcétera, porque estamos bien. Pero cuando viene la aflicción, la prueba, nos damos cuenta que no hay voluntad de orar. No hay esta voluntad, ¿cierto?, que tengo cuando me siento bien. Y eso nos hace ver nuestra debilidad, nuestra carencia, y nos hace depender de la provisión de Dios. Nos hace amar más a Dios porque vemos que aún en mi debilidad Dios me sigue amando. Y que Dios me dice, hijo, ese eres tú y yo te amo. Y quiero yo fortalecer. Nos hace depender más. La aflicción, la tribulación tiene un propósito, depurar, probar al reino de Dios. O sea, al pueblo de Dios. Entonces, ese es el propósito de las tribulaciones. Pero la ira, dice ahí que no somos puestos para ira. Y en Romanos 5 dice de que por causa del sacrificio de Jesucristo hemos sido salvos de la ira. ¿Cuánto más, si siendo ya justificados, seremos salvos de la ira? Entonces, la tribulación no tiene nada que ver con la ira de Dios. La ira de Dios es juicio y no es para el pueblo de Dios. Y es clara la Biblia, innumerables pasajes. Ya les he nombrado dos por lo menos, pero hay innumerables pasajes bíblicos que hablan de que la ira no es para el pueblo de Dios, y mucho menos para los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. La ira es juicio.
La ira es castigo, no es prueba, no es formación, es simplemente castigo, una recompensa, ¿cierto? Una retribución, una condena, que no es para el pueblo de Dios porque nosotros hemos sido... La prueba tiene el propósito de formar. Está en la soberanía de Dios, está bajo el control de Dios. Dios no está enojado con nosotros en la prueba y en las aflicciones. Dios nos está amando, nos está formando, nos está dando de su eternidad. Pero la ira, que no es para el pueblo de Dios, como vemos aquí que dice que no hemos sido puestos para ira, o en Romanos 5, ¿cierto? El que dice que cuanto más, si hemos sido justificados, seremos salvos de la ira, ¿cierto? La ira es para las personas que nunca quisieron convertirse a Dios y que aborrecieron a Dios, lo rechazaron y son enemigos de Dios. Entonces ven que tienen propósitos diferentes. ¿Cómo van a hacer lo mismo? Nosotros no somos puestos para ira y la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ser salvos de la ira? Ese es un tema también que vamos a hablar. ¿Cómo va a ser eso en la práctica? ¿Ya? Que tampoco va a ser en un rapto secreto, sino que tiene otra versión bíblica, por decirlo así. Entonces, amados, es necesario, por muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. Somos puestos para eso. Hermano. Es que yo quiero ser feliz, es que, etcétera, etcétera. Tú vas a ser feliz, vas a tener un gozo. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, pero a la vez Dios nos va a tratar en las áreas que necesitamos ser tratados para ser parte. Y eso es parte del escogimiento de Dios. ¿Mm? Cuando una persona tiene que entrenar para una carrera y quiere ser el mejor, sufre más que todos los demás. Mientras más disciplinado sea, mientras más entrene, mientras más dolor de músculos tenga, mientras más cansado quede, si es el que más sufre, el que más se esfuerza, va a ser el mejor de todos. Porque se ha sometido a un entrenamiento más riguroso y va a dar más de sí. Cuando una persona está estudiando y es el que más se desvela, el que menos duerme, el que menos comparte con su familia, el que deja a un lado un montón de cosas que todos los demás hacen solamente por poder enfocarse en sus estudios, va a ser el mejor. Sufrió, claro que sufrió, y se negó a un montón de cosas que todos los demás sí hacían, pero él no las hizo. Pablo habla de eso. Dice de que el que corre, ¿cierto? Debe entrenar y debe abstenerse de un montón de cosas por ganar una carrera. ¿Cuánto más en las cosas del rey? Este es un entrenamiento, es una formación. Nuestra meta está en reinar juntamente con Cristo, en cumplir ese propósito principal. Y no tan solamente en el futuro, sino aquí y ahora. Dios quiere manifestar el reino en nosotros y a través de nosotros. Y el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y se manifiesta, ¿cierto? O es respaldado por el poder de Dios. Amén, amados. Así que ánimo, animémonos, porque cuando somos afligidos, somos probados, que el diablo no te confunda, que Dios te dejó, que Dios te está castigando, porque todo, todo es parte del trato de nuestro Padre sobre nuestra vida. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Cierto? O son hijos. Y ha habido momentos donde el padre ha tenido que ser duro con su hijo, porque sabe que si no frena ahora cierta actitud, después ese hijo va a ser un rebelde, un contumaz, etcétera, etcétera. Y él va a sufrir las consecuencias de no haber sido corregido a tiempo. Y un breve sufrimiento, quizás de una vez o dos o tres o quizás de un par de años, ¿cierto? Por no querer darle eso al hijo, ahora sufre durante toda su vida en el mundo, porque no fue corregido a tiempo. ¿Cuánto más nuestro Padre en las cosas más importantes que son las celestiales y eternas no nos va a corregir, a disciplinar si es necesario? Entonces, todo eso es parte de la manifestación del amor de Dios. El disciplinar a un hijo
parte de la manifestación del amor de Dios. ¿Cuánto más de parte de Dios? Mira, hermano, sí que ánimo, ánimo, hermano. Nuestro Redentor está vivo, Dios está trabajando en ti. Dios te está formando, Dios te está llamando. Dios está formando en ti un escogido, una escogida de Dios. Sigue adelante, Jesús está contigo, está trabajando, está ahí. Aunque te hayas equivocado tú, aunque hayas caído tú, ahí está Jesús para que aprendas a depender de su amor y de su perdón inmerecido. Aunque te hayan dejado padre, madre, esposo, esposa, no sé, ¿cómo se llama? En el trabajo, que te hayas quedado sin trabajo, que te hayan dejado solo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, para que aprendas que Dios jamás te va a dejar. Que en esos momentos Dios se hace cargo, o sea, siempre, pero ahí Dios, puedes conocer al Dios fiel, que suple en gran manera cualquier falencia que podamos tener. Y esa es una experiencia impagable, porque son experiencias eternas. Amén, amado. Vamos a orar antes de todo. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas. Yo te ruego, Señor, que nos abras el entendimiento. Señor, no para poder entender o poder satisfacer nuestra comezón, quizás de entender los últimos tiempos, sino para entender la sustancia de qué significa que tú vengas aquí a la tierra, en qué condición deseas que estemos, qué es lo que tú deseas que hagamos, y entender tu fidelidad hacia nosotros y el gran privilegio que nos das, y el gran privilegio que nos das de padecer por ti, de ser probados por ti. Es un privilegio que el ser humano no merece, que tú te tomes el tiempo y te tomes la molestia de corregirnos, de afligirnos muchas veces, o de bendecirnos, o de alentarnos, o de animarnos. Yo te ruego que nos infundas tu unción de ánimo, de fortaleza, de poder sobre nuestros corazones para seguir adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.